Masejet Sotá Daf Memtet Amud Alef 49. Pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Upasku Anshe Amana. Mencionamos en la Mishnah, en las clases anteriores, que desde el día que se destruyó el Betamigdash, pararon las personas, no había más personas de fe. ¿A qué tipo de personas de fe se refiere? Dice la Gemara, Amar Rabbi Yitzhak, Elu bene Adam she'ema aminim be'akadosh baruch hu. Estamos hablando de personas que tienen fe y creen en Akadosh Baruj Hu. ¿En qué? Que cuando llega una mitzvah, gastan todo lo necesario para la mitzvah y confían y tienen fe en Dios de que van a tener suficiente para el resto de la vida. Por ejemplo, llega Shabbat, invierten de todo en Shabbat para tener una bonita seudá, bonita comida, bonitos alimentos en Yom Tov, todo, en mitzvot, tefilín, todo. Pero no le va a quedar mucho, tienen fe que Dios le va a hacer llegar más. De Tania, Rabbi Eliezer Agadol Omel, Kol mi sheyesh lo pat besalo, veomer ma ojale mahar, eno el amiktanea maná. Como dice Rabbi Eliezer Agadol, una persona que tiene hoy tiene comida, y se preocupa qué va a comer mañana, es una persona que no tiene fe. Porque mañana es otro día. Uno tiene que tener fe que mañana va a tener comida. Veainu de amar Rabbi Elazar, y eso es lo que dijo Rabbi Elazar, que se basa en un versículo, Mai dichtiv kimi baz leyom ketanot, que se refiere a ketanot aquí. ¿Quién le dijo a los tzadikim? ¿Sí? Un segundito. ¿Sí? ¿Qué fue lo que causó a la gente justa de que no reciban recompensa por sus acciones buenas en un futuro? ¿Qué fue lo que causó eso? Katnut she'aya bahem, shelo emina be'akadosh baruch hu. Lo chiquito que eran. ¿Chiquito en qué? En fe. No tenían fe, eso causó que no reciban recompensa que no reciban recompensa en un futuro por sus buenas acciones. Un tzaddik hace todo bueno, era katán, era chiquito en qué? En emuná, no recibe recompensa. Sigue diciendo la otra explicación, Rava Amar elu ketane bene reisha Israel. שמבזבזין דין אביהם להטיל לבוא, אומרים לפניו, ריבונו של עולם, מאחר שאתה תיפרע מהם, למה הכית שיניהם בם? Raba dice que la palabra katán, que tanot aquí no se refiere a chiquitos en fe, sino se refiere a lo siguiente, se refiere a los hijos de los malvados de Israel, los hijos de Reshaim, que murieron chiquitos. Si es escrito que los hijos de Reshaim mueren jovencitos, ¿sí? Y ellos vienen y argumentan en contra el dictamen que le hacen a su papá en un futuro. ¿Por qué? Porque en un futuro, después de que ellos fallecen, le van a hacer ahorita que otro dictamen negativo al Rasha. Vienen sus hijos que ya están muertos y dicen, ¿por qué le vas a hacer otro dictamen? Ya le hiciste un dictamen y ya le cobraste a ellos que a través de lo que nos llevaste a nosotros, a los Ketanim, de jovencito nos llevaste, entonces ¿por qué otra vez vas a tener que cobrarte de ellos? Eso es lo que se refiere al versículo. O mejor dicho, ¿por qué tienes que cobrarte? ¿Por qué te cobraste de ellos en un pasado y nos mataste a nosotros? O sea, ¿por qué hacerle eso a mis papás? Así decían estas personas. Sigue diciendo la Gemara, Merbila bar Yevarechia, Ilmalet filato shel David ayu kol Israel mochre revav, sheneemar shita Hashem mora lahem. Dice Rabila bar Yevarechia, si no hubiese sido por el rezo de David, Amelech, el rey David, todo el pueblo de Israel hubiese sido muy, muy, muy pobre y hubiese sido necesario que vendan siempre cosas repugnantes para poder sobrevivir, como por ejemplo todo el tiempo estar vendiendo cebo, vender así cosas muy, muy repugnantes, que uno se ensucia y huele feo, etcétera, etcétera. Como dice el versículo respecto a los pobres de Israel, Shita Hashem mora lahem, que donde vemos de que el rey David le pidió a Dios que haya parnasá, Shita Hashem, le dice, por favor, dales a ellos Hashem, por favor, dales riqueza. Y así de esa manera el pueblo de Israel va a estar por encima del resto de las naciones. Pero vemos que el rey David hizo esa petición. Si no hubiese sido por él, el pueblo de Israel no hubiese tenido riquezas, hubiese sido lo contrario, pobre. Ve'amar Rabbi Labar Ibarjea, el malet vidato shel Habakuk, yeshon temechem mitkasim betalit echat, ve'oskim batorah sheneemar, Hashem shamati shemechayareti Hashem paolcha bekerev shanim mechayeu. Al tikra bekerev shanim ela bekiruv shenaim. Otra cosa que dice Rabbi Labar Ibarjea, si no hubiese sido por el rezo de Habakuk, hubiesen 2 eruditos de la Torah, 2 sabios de la Torah, 2 alumnos de la Torah, cuando estudian Torah, se hubiesen tenido que tapar con una prenda los 2 juntos. De tanta pobreza hubiesen necesitado compartir una misma prenda para los 2 y estudiar juntos así. ¿Cómo sabemos? Porque ahí está que Habakuk le hizo a Dios, le dijo, Hashem shamati shimacha yareti Hashem paolcha bekerev shanim. No era bekerev shanim, no años, sino bekerev shnaim. O sea que él rezó para que no tengan que arroparse bajo un talit bekiruv shenaim.
dos juntos, shnaim, dos juntos bajo un talit. O sea, que no haya tanta pobreza en los eruditos de la Torah. Sigue diciendo la Gemara, Vamar Rabbi Ela bar Ibar Hashem Talmid Chachamim Hamealchim Baderech Ven Benem Divrei Torah Roim Lisaref Ba'esh שנאמר, ויהי המה הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש. טעמה דיקה דיבור, הלקה דיבור, ראויים להישרף. Otra cosa que dice Rabbi Ela bar Ibar Hashem, dos talmidei Chachamim que están caminando en un camino y no están hablando de Torah entre ellos, son aptos para que venga el fuego y los queme y los extermine. ¿Dónde lo aprendemos? De Eliao y Elisha. Eliao y Elisha está escrito en el versículo, Vayema Olhim Aloch Vedaber, estaban caminando y hablando. Y vino Rejev Esh del Shamaim, al final, como sabemos, Eliao subió sin haber sido quemado. ¿Para qué me tiene que decir el versículo que estaban caminando y hablando? ¿Qué importa que estaban haciendo? Respuesta, caminando y hablando, Divrei Torah, y solo por eso no se quemaron los cuerpos. Pero si no, se hubiesen quemado los cuerpos, Balminan. Sigue diciendo la Gemara, Ve'amar Rabbi Ela bar Ibar Hashem Talmidei Chachamim adarim be'ir echad ve'en nochim ze laze b'halacha, echad met ve'echad gole shene'emar, lanus shama rotzeach asher yitzach et re'u bibli da'at, ve'en da'at el Torah shene'emar nidmo ami mi had-da'at. Dice Rabbi Ela bar Ibar Hashem otra cosa, dos Talmidei Chachamim, que están en una misma ciudad y discuten en temas alágicos, en leyes, y no quieren estudiar o no quieren escuchar uno al otro, al final la consecuencia es que uno de ellos muere y el otro va al exilio. ¿Dónde lo aprendemos? Respecto al versículo que está escrito en Arei Miklat, el versículo que leímos, que básicamente está escrito, lo repito otra vez, Lanu shama rotzeach asher yitzach et re'u bibli da'at, y da'at muchas veces ¿qué es? Torah. De esa manera nosotros, el versículo nos da una señal, nos da una indirecta o directa, que el asesino que asesinó a una persona sin querer, lo hizo ¿por qué? Porque no tenía Torah para aprender, porque no tenían Torah para aprender uno de otro, otro de otro. O sea, la situación de los dos jajamim, que uno no quiere escuchar al otro y el otro no quiere escuchar al primero. ¿Sí? Entonces, básicamente, todos los asesinos, ¿sí? No todos los asesinos, el asesino puede venir por eso. Entonces, por eso, como dijimos antes, la consecuencia es que uno muere, aquí está, como dijimos, que está hablando aquí en Arei Miklat, y el otro va al exilio, que es el asesino, que el asesino se escapa, ¿y a dónde va? Uno muere, el asesino mata a alguien sin querer, ese se muere, y el asesino se va al galut, al exilio. Sigue diciendo la Gemara, Amar Biuda Bre Rabbi Haya, Kol Tamid Chacham Osek B'Torah mitoch Dehak Tefilato Nishma'at, shene'emar, Ki Am Betzion Yeshev Yerushalayim B'chol Lo Tivkech Hanoch Yochnecha Lekol Zakecha Keshomato Anach, Ketiv Batre Venatan Lachem Adonai Lechem Tzar Umayim Lachatz. Dice Rabbi Biuda, hijo de Rabbi Haya, un Tamid Chacham que está estudiando Torah y la tiene difícil en la Parnasá, sus rezos, y sigue estudiando Torah, sus rezos son escuchados. ¿De dónde lo aprendemos? Está escrito en el versículo Yeshev Birushalayim B'chol Lo Tivkech Hanoch Yochnecha Lekol Zakecha Keshomato Anach. ¿Sí? Cuando reces te van a responder, Lekol Zakecha Keshomato Anach, te van a responder, y de inmediato después está escrito Venatan Lachem Hashem Lechem Tzar Umayim Lachatz, y te va a dar poquito pan y poquita agua. O sea que está hablando de una persona pobre. Vemos que una persona pobre que sigue estudiando Torah, cuando reza, se le escucha y se le responde. Otra recompensa que tiene esta persona, Rabbi Abba Amar, Masbiim Oto Miziv Shchina Shene'emar Ve'ayu Eneja Root Et Moreja. No nada más es una persona que está estudiando Torah, aunque la tiene difícil en la parte de Parnasá, se saciará o los saciarán a él del esplendor de la presencia divina. Como está escrito en el versículo, Ve'ayu Eneja Root Et Moreja. Podrás con tus ojos ver a tu more, a tu maestro, tu gran maestro. ¿Quién es tu gran maestro? Akadosh Baruj Hu. Otra recompensa de esta persona, Rabbi Ahabar Jaina Amar, Afena Pargot Ninal Befanav Sheneemar, Veloi Kanef Od Moreja. Adicionalmente, la división que divide entre la presencia divina y el ejército celestial no va a estar entre esta persona y Akadosh Baruj Hu. Una persona que estudia Torah, aunque la tiene difícil con la Parnasá, no tiene ninguna mejitzá, no tiene ninguna división, no tiene ninguna cortina que divide entre él y Akadosh Baruj Hu, como dice el versículo que acabamos de mencionar. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer Mishum Rabbi Yoshua Miyom Shechara Bet HaMikdash en Vejulé. Mencionamos en la Mishnah que desde el día que Rabbi Shimon ben Gamliel dijo en nombre de Rabbi Yoshua que desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash no hay un día que no haya una maldición. Cada día llega una maldición al mundo. Dice la Gemara, Amar Rabba Vejolion Bayomer Ubek Kilelato Mishil Javeró. No nada más cada día llega una maldición. Cada día llega una maldición peor y más fuerte que la del día anterior. Imagínense ustedes. ¿Y dónde lo aprendemos? Sheneemar Boker tomar miten Airev, Ubaerev tomar miten Boker. Está escrito en el versículo en Jumash de Barim que en la mañana uno dirá cuándo llegará la tarde, y en la tarde uno dirá cuándo será la mañana. En esa segunda parte
Cuando la persona dice que en la tarde, en la noche, uno dirá, ¿cuándo será la mañana? ¿Qué mañana? ¿La próxima mañana o la mañana anterior? Dice la Gemara, hey Boker, y le man Boker del Mahar, mi Adama y Ave, era de Jalif. Dice sí se refiere a la mañana a la mañanita de mañana, si del día siguiente, pues como le está pidiendo en la noche que llegue la mañana del día siguiente, si no sabe ni lo que va a pasar, puede ser que va a estar peor. Entonces seguro que se refiere a la mañana anterior. Significa que en la noche él está diciendo, por favor Dios, mándame la mañana anterior, yo prefiero quedarme en la mañana. Significa que cada vez la maldición que va llegando se va haciendo más contundente y más fuerte. Barminan, pregúntale a la si es así, ve el alma amaica me cayem. Si es así, ¿cómo el mundo se mantiene? Si cada vez se va poniendo peor, pues ¿cómo se sigue manteniendo el mundo? Dice la Gemara, escuchen esto bien, a Kedushá de Sidra, veayehe sheme rabba de agatá. שנאמר ארץ עיפתה כמו אופל תלמוות ולא סדרים. היש סדרים תופיע מאופל. Dice la Gemara por dos cosas. ¿Por qué cosas? Por Kedushá de Sidra, que es Kedushá de Sidra, Ubal Etzion, que decimos Kadosh, 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 decimos Baruch Kevod Hashem Mekomo y Hashem Yimloch Lanavet con su traducción en arameo, tiene mucha fuerza. Y adicionalmente por el Yehe Sheme Rabbah que se hace después de una clase, o sea, un Kaddish después de una clase de Torah. Como está escrito en el versículo, que va a haber oscuridad porque no hay órdenes de Torah. Más que si hay un ceder de Torah, si hay un estudio de Torah, si hay una orden de Torah, ahí ya no va a haber más oscuridad. O sea que lo que mantiene el mundo es el Ubal Etzion básicamente y el Yehe Sheme Rabbah, que uno contesta con el estudio de la Torah previo que se hace antes del Kaddish. Sigue diciendo la Gemara, Bejulé. Mencionamos en la Mishnah que desde aquel día que se destruyó el Bet HaMikdash, el rocío ya no llegaba para bendición, sino para lo contrario. Y también mencionamos al final que Rabbi Shimon ben Elazar dice que la pureza, la escasez de pureza que empezó a haber en el pueblo de Israel causó de que no haya más sabores en las frutas y olor, un buen olor de la fruta. Y la escasez de maasrot, de diezmos, causó que no haya más riquezas en las frutas, proteínas y demás, todas las riquezas de la propia fruta. Y la Gemara trae una vareta que dice similar también, pero es una vareta. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tahara bitlatam bereach maaser bitel shuman dagan. Dice Rabbi Shimon ben Elazar, como dijimos también en la Mishnah, que el hecho que causó que pare de haber el sabor y el olor de las frutas, y el hecho que por el pecado de que la gente no daba más hacer, causó de que no había shuman, o sea, no había riquezas del dagán, de la cosecha en general, del trigo y demás frutas. La Gemara trae una historia, Rabunash que tomarta de Jinunita. Shakla karja besudare. Ata rabbabre, amarle murjina reja de Jinunita. Amarle benita arayesh beja. Yahavani ale, adeajiata babere. Shakla yahavani ale, amarle beni. Simachta et libi, veiketa et chinai. Ainu de ambre inshi, rahame de abba, abene. Rahame de bene, abene de abule. Escuchen esa historia, dice la Gemara, Rabuná encontró un dátil bien rico en sabor y en olor, que aparentemente ya había parado el sabor y olor de las frutas, ya había destruido el Bet HaMikdash, pero él encontró algo muy rico, lo agarró, lo guardó y lo empacó con un pañuelito. De repente vino Rabá, su hijo, a visitar a su papá Rabuná, y cuando entra dice, wow, aquí hay un buen olor, Baruch Haba, hay un buen olor de los dátiles, hay un buen olor. Y el papá todo contento, todo alegre, todo feliz, le dice, bueno, Baruch Hashem, tú no tienes pecados, porque ahí está que la razón que separó, ¿por qué separó todo esto? Baruch Haba. ¿Por qué separó el olor y el sabor? Porque no había tahara. Si tú oliste el olor de esto, significa que tú tienes tahara, estoy contento, tómate la regalo, se la regaló. Después vino Abba, el hijo de Rabá, ¿y qué hizo? ¿Qué creen ustedes? Rabá se le regaló a quién el dátil, a su hijo. O sea que ahorita el dátil está en manos del nieto de Rabuná. Le dice Rabuná a su hijo Rabá, mi querido hijo, me alegraste que eres una persona pura, porque detectaste el olor y el sabor, cosa que separó para las personas que no tienen, como mencionamos antes, que no tienen esa pureza. Pero me pegaste en los dientes cuando te di el dátil. Si no lo quieres, o si se lo quieres dar a otra persona, dámelo a mí. ¿Por qué quieres más a tu hijo que a mí? Me dolió eso. Y dice la Gemara, esto es lo que la gente dice, que siempre el papá se apiada del hijo, y el hijo se apiada ¿de quién? Del hijo de él, no del papá. Sigue diciendo la Gemara, Rabajabar Yaakov Itafel Beber Yaakov Barbarete, Kigadal amarle Ashkayan Maya, amarlo la berejana. Escuchen esta historia fuerte. Rabajabar Yaakov educó en su propia casa a su nieto, a Rabbi Yaakov. O sea, Rabajabar Yaakov educó en su casa a su propio nieto, el hijo de su hija.
Y cuando creció, le dice Rabajá, por favor, tráeme un vaso de agua. Le dice, no, yo no soy tu hijo. Yo no soy tu hijo, no tengo obligación de traerte vaso de agua. Veainu de Ambreinshi, Rebi, Barberatejana. Y eso es lo que dice la gente, por favor, ayúdame, edúcame, teme en tu casa, por favor, por favor, por favor. Y al final, ¿qué dice uno? Que una persona no es tu hijo, sino soy tu nieto nada más. O sea, uno pide como si fuera hijo, el nieto pide como si fuera hijo del abuelo, y al final dice, no soy tu hijo, soy tu nieto, soy hijo de tu hija. ¿Sí? Seguimos. Sigue diciendo la Gemara, Bapulmus shelas pasianus gazura la trot hatanim beal haerus. La Mishnah a continuación nos habla de la destrucción del segundo templo, ya que mencionamos en la Mishnah anterior, ¿sí?, de diferentes dictámenes que se hicieron para disminuir la alegría en nuestras vidas. La Mishnah a continuación también nos menciona que en la destrucción del segundo templo hubo otros dictámenes más que también se decretaron para disminuir la alegría. Y explico cómo fue. La guerra empezó con Aspasianos, ¿sí?, el romano, y empezaron la guerra. Al final de esa guerra que pasó, se destruyó el segundo templo. Pero ¿bajo quién fue que se destruyó? No bajo Aspasianos, sino bajo su hijo. Su hijo fue el que continuó la guerra. Entonces, en la campaña de Aspasianos, cuando él empezó, Jajamim, por la tristeza de lo que estaba pasando, decretaron de que ya no se use más atrot hatanim, coronas de novios. Eran diferentes tipos de cosas que se le colocaba al novio para embellecerlo, ¿sí? E igualmente decretaron que no se use más el eruz. ¿Qué es el eruz? Un tipo de un instrumento musical. Después, cuando ya se agravó la guerra, Bapulmus el Titus, cuando ya lo cogió Titus, ¿sí?, el hijo, Gazura la tarot kalá, también decretaron que no se use más las coronas de las kalot. Las kalot, las novias, usaban en el momento de la jupá como unas coronas. Vamos a ver en la Gemara qué tipos de coronas. Dijeron no se puede usar más de eso. Y también decretaron que no puede enseñarle un papá, unos padres a sus hijos el lenguaje griego. Y te vamos a ver en la Gemara por qué, cuál es el problema. Bapulmusa a Jarón, y al final, cuando ya se destruyó, entonces hubo 3 etapas. Al principio de la campaña, cuando estaba Aspasianos, después cuando estaba Titus, y la última parte de Titus, que fue cuando se destruyó el Betamigdash. Entonces, al final, cuando se destruyó el Betamigdash, añadieron y decretaron, Gazur shelotetzea kalabe apirion betojair, decretaron, dictaminaron que las novias no salgan con un dosel cuando se van a casar. Normalmente la novia iba de su casa, el lugar donde se casaba, bajo un dosel, como una campaña así, con una tela bonita arriba, así, la acompañaban así. Dijeron, ya no vamos con eso. Verapoteno y tiru shetetzea kalabe apirion betojair. Sin embargo, posteriormente nuestros jajamín volvieron a permitir que se use este dosel, que es como un velo así bonito, ¿sí? Vamos a ver por qué prohibieron, por qué volvieron a permitir. Sigue diciendo la Mishnah, vamos a ver una Gemara después. Mishemed Rabbi Meir batlu Moshe le Meshalim. Una vez falleció Rabbi Meir, ya no se encontraban más personas que daban parábolas para cosas profundas de la Torah. Rabbi Meir explicaba todo con parábolas, con Meshalim, cosas profundas de la Torah con Mashal, y así se entendía mucho mejor. Cuando él falleció, ya no había gente con esa sabiduría que podía decirte una parábola sobre un tema profundo de la Torah y para que se pueda entender mejor. Mishemet Ben Azai batlu Shakdanim. Desde el día que falleció Ben Azai, ya no había más personas que eran diligentes. ¿Qué es diligente? Una persona esmerosa, una persona esforzosa, una persona dedicada. Mishemet Ben Zoma batlu Adarashim. Que desde el día que falleció Ben Zoma, fallecieron las personas que daban derashot, eran expertos en historia judía, etc. Mishemet Rabbi Akiva batel kevod Torah. Desde que se murió Rabbi Akiva, se anuló el respeto a la Torah. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva se encargaba de estudiar y hacía derashá de cada letra y letra, cada pedacito y pedacito de cada letra, cada kutz y kutz, sheliud, y eso demuestra un respeto a la Torah, que cada cosita para enseñarnos algo. Y desde el día que él falleció, ya la gente no estaba en ese nivel de hacer derashot por cada cosita pequeña. Mishemet Rabbi Haina ben derashot me refiero a estudios, ¿sí? Mishemet Rabbi Haina ben Dosa batlu Shema Ase. Desde que falleció, el día que falleció Rabbi Haina ben Dosa, ya no se encontraban personas que eran tzadikim, que hacían acciones increíbles como milagros y demás. Mishemed Rabbi Yossi Katontá Pasku Hasidim, Verama Nikra Shemu Katontá, Shea Katontá Shel Hasidim. Desde el día que falleció Rabbi Yossi Katontá, ya no había más personas Hasidim piadosos. ¿Y por qué le llamaban Katontá? Porque era el más chiquito de los Hasidim que había en esa generación. Y él era el último que quedaba. Imagínense ustedes qué grandeza de Hasidim había en ese entonces. Mishemed Rabbi Yohanan ben Zakkai Batel Ziva Chochma. Desde el día que falleció Rabbi Yohanan ben Zakkai, se anuló la sabiduría del esplendor. Sí, el esplendor de la sabiduría. Mishemed Rabbi Gamliel Azaken Batel Kevod Torah. Desde el día que falleció Rabbi Gamliel, se anuló el respeto a la Torah. ¿Por qué? Porque él estudiaba la Torah siempre parado, por respeto y honor a la Torah. ¿Y él qué hizo? Él
y cuando él falleció, la gente ya volvió a estudiar sentado, entonces se anuló el respeto, era respeto, él estudiaba siempre parado por respeto a la Torah, entonces se anuló un poquito el respeto a la Torah. Umeta tarau prishut, y adicionalmente se murió el concepto de ser puro, ¿sí? O sea, él siempre buscaba la pureza, entonces ya no había más personas que buscaban pureza, y era perishut, que es perishut poresh, se separaba de las cosas, de las acciones y los temas mundanos. ¿Sí? Entonces, cuando falleció él, eso se eliminó o se empezó a bajar. Mishemed Rabbi Ishmael ben Pavi, Batal Ziv, que una de que falleció Rabbi Ishmael ben Pavi, que era Cohen, y era una persona también muy rico. Entonces, muchos Kohanim comían en su casa, en su mesa, y era un cabot grande para los Kohanim. ¿Sí? Entonces, desde que falleció él, se anuló el esplendor de la Keuna, porque él era Cohen y también con mucho dinero. Mishemet Rabbi Batla Anava Viratjet, desde que falleció Rabbi se anuló la humildad y se bajó el nivel de humildad y de temerosos de Dios. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Hay una versión que en verdad esto no es la Gemara, sino es parte de la Mishnah, pero sigue siendo parte de la Mishnah. Pero seguimos. Tanu Rabbanan Rabbi Pinhas ben Yair Omer Mishecharab Bet Hamikdash Boshu Chaverim Ubnei Chorim Vechafu Rosham ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שואל על מי לנו להישען על אבינו שבשמיים. Dice Rabbi Pinhas ben Yair, desde el día que se estudió el Bet HaMikdash, los jajamim tenían siempre vergüenza, y las personas que tenían meyuhasim, que eran meyuhasim, personas que tenían un linaje de sus antepasados correctos y reconocidos, siempre se cubrían la cabeza, ¿sí? Y adicionalmente, ¿por qué? Porque lo que pasó fue que cuando se estudió el Bet HaMikdash se le dio una fuerza a la gente, a los mamzerim, a la gente descarada. Entonces, en vez de darle la fuerza a la gente tzadikim, a los jajamim, a los miyuhasim, le daban la fuerza a lo contrario. Entonces ellos tenían cara dura para ir en contra de ellos y se volvían ellos pobres también. Los tzadikim se volvieron pobres. Entonces, ¿qué pasó? Siempre lo que es religión era todo avergonzado y tapado. Benidaldelú Anshe Maase, adicionalmente los tzadikim que hacían buenas acciones se hicieron sencillos, nadie decían una opinión, nadie le prestaba atención a ellos. Adicionalmente, las tuvieron más fuerza. ¿Quién? La gente fuerte y la gente insolente. Sí, la gente hatzufá, sí, la gente sí que era insolentes, los insolentes tuvieron más fuerza. Y nadie buscaba el bien del pueblo de Israel, nadie pedía por la piedad del pueblo de Israel y nadie lo solicitaba. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sobre quién nos vamos a apoyar? Únicamente hoy en día nos podemos apoyar ¿en quién? En Avinu Shebasham, en Akadosh Baruj Hu, porque esto es una locura. Así nos dice la Gemara. Otra opinión similar, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Miyom Shechara Bet HaMikdash, Sharu Hakimaya le Meheve que Safraya, Vesafraya que Hazanaya, Vehazanaya que Amad de Ar'a, Amad de Ar'a, Azlav de la Ben Shuel Mevakesh, el Milen Shen, el Mishra Shamayim. Dice Rabbi Eliezer Ben Agadol que desde el día que se estudió el Bet HaMikdash bajó Yiridat Adorot, todo el mundo bajó. Los Jajamim se convirtieron en Morim, en maestros de niños. Los Morim se convirtieron en Shamashim de la sinagoga. Y los Shamashim se convirtieron en Amaretz. El Shamash antes sabía, se convirtieron en Amaretz. Y el Amaretz de antes se convirtió en ¿qué? En nada. No tiene ni Shmirat Mitzvot, ni Jochma, ni nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Y aún así no hay alguien que pide, que busca el bien del pueblo de Israel. ¿A quién nos vamos a apoyar? Únicamente al Avinu sobre Akadosh Baruj Hu, al Avinu Sheba Shamayim. Sigue diciendo la Gemara, Veikbot Meshicha, en los días del Mashiach, antes de los días del Mashiach, Chutzpah Isge. La insolencia subirá. Beyoker y Amir, y habrá una subida de precios. A Gefen Titen Piriá, ve allá en Beyoker. Viñedo va a haber por todos lados y va a sacar frutas increíblemente, pero aún así el vino va a ser costoso. Umalhut Apechle Minut. Y el reinado, ¿sí? Va a buscar siempre el lado de la hereje, no la religión judía. Siempre el reinado, el gobierno va a buscar en contra de la religión judía. Ve'en tojahat. Y no va a haber una persona que va a poder reprochar a su compañero. No va a haber una persona que va a reprochar a su compañero, porque si uno reprocha a su compañero, hiciste tal y tal mal, ¿qué le va a decir a su compañero? Tú también lo hiciste ayer. Todo el mundo estaba pecando, entonces nadie va a poder reprochar. Betvat y el Snut. Un Midrash que se estudiaba Torah se convertirá en una casa de Snut, de prostitución. Vea Galil y Ehareb. El norte de Israel, el Galil, se destruirá. Vea Gavlán
y Shom, y una ciudad que se llamaba Gavlán, también va a quedar Shemamá, desolada. Veanshea Gebul y Esobebu Me'ari Leir, y la gente que vivía en la frontera de Israel van a estar corriendo y saliendo porque van a estar destruyendo toda esa zona. Se van yendo de ciudad a ciudad. Velo y Jonanu van a tocar las puertas de las otras ciudades para que los ayuden. Velo y Jonanu, y esas personas no van a tener piedad de ellos. ¿Sí? Bejochmat Sofrim Tisrach, y cuando haya Jajamim de Torah, la gente no lo va a apreciar. Veiré Ajet y Maasu, y las personas temerosas de Dios, muy bonito todo, pero la gente no va a querer estar al lado de ellos. O sea, va a ser algo repugnante, Barminan, lo contrario. Vaemet tene ederet, y la verdad no la vas a encontrar. Nearim penez de kenim albinu, los jóvenes avergonzarán a los ancianos. Zekenim yamdumi peneketaim, los ancianos se separarán por los chiquitos, por los jóvenes. Ben menavel av, un hijo despreciará a su papá. Bat kama beima, una hija despreciará y avergonzará a su mamá. Kalá bahamotá, una nuera con su suegra. Oyeve ish anshe beto, ¿quiénes van a ser los enemigos de la persona? Los enemigos de la persona van a ser los que viven en su casa, su propia familia. Penea dork y penea keleb, la cara de la gente de la generación van a ser como perros. O sea, van a ser hatzufim, van a ser falta de respetos. Haben no mitbayesh me'aviv, el hijo no tendrá vergüenza de su papá. ¿Y qué vamos a hacer en esta situación? Ve al malano leishaen. Ela alavinu sheba shamayim, únicamente sobre Akadosh Baruj Hu. Sigue diciendo la Gemara Amarrab, lo shanu ela shel melach begofrit, aval shel adas veshel vered mutar, ushmuel omer, av shel adas veshel vered asur, shel kanim veshel chelat mutar, velevi amar, av shel kanim veshel chelat asur, vejentan levi matrite, av shel kanim veshel chelat asur. Mencionamos en la Mishnah que en la campaña, en la guerra, cuando empezó Aspasianus, Jajamín decretaron de que no haya más atrot hatanim, coronas de novios. Dice Rab, esto es únicamente cuando la corona está hecho de un tipo de piedra de sal transparente pintada con azufre, y es cuando está prohibido. Pero si la corona está hecha de hadas, que es lo que se llama mirto, y rosas, eso va a estar permitido. Así dice Rav. Sin embargo, Shmuel dice no, inclusive eso va a estar prohibido. Lo que va a estar permitido es cuando la corona está hecha de cañas y de juncos, ahí va a estar permitido. Y Levi dice, al igual que dice también Levi en la Baraitá, o mejor dicho en la Mishnah, ¿sí? Inclusive si la corona está hecha de cañas y de juncos, también va a estar prohibido. Sigue diciendo la Gemara Valha Erus, May Erus Amar Benazar, tabla de Hat Puma. Dimos un instrumento musical, era el Erus. El Erus, ¿qué es Erus? Pregunta la Gemara. ¿Qué es Erus, este instrumento musical? Dice Rabbi Elazar, es un tipo de campaña que tiene únicamente un solo de abajo, un solo palito adentro. ¿Sí? La Gemara tiene una historia, Rabba Barrabuná, Abal de Lebre, y ese Erus va a estar prohibido usarse. ¿Sí? Lo prohibieron usarse, mejor dicho. Rabba Barrabuná, Abal de Lebre, Tanburá. Ata abu atabre, amarle mijla betabla de hatpuma, zila bel de apuma de hatzba, apuma de kfiza. Rabba Rabuna hizo a su hijo, para el matrimonio de su hijo, como un tambor para poder tocarlo, y vino su papá y se lo rompió. Le dijo, ¿por qué me lo rompes? Esto no es un erus, es un tambor. Lo que está prohibido erus es una campana que tiene nada más un tabajo ahí. Dice, sí, pero es el sonido que sale el tambor, de ese tambor que hiciste, es muy similar al de la campana del erus este. Ya que el erus está prohibido, para que la gente se lo confunda, eso también no se debe usar. Por lo tanto, si quieres hacer un tambor, ve a hacérselo sobre una jarra de barro o sobre otro tipo de jarra que no es el mismo tipo de sonido. Sigue diciendo la Gemara Bapulmus Shel Titus Gazruel Atrot Kalot Vejule. May Atrot Kalot Amar Rabba Barohaná Amar Rabbi Yohanan Ir Shel Zahav. Taenamiaje Izeo Atrot Kalot Ir Shel Zahav Valoseo Takipa Shel Melat. Mencionamos en la Mishnah que en la campaña de Titus, cuando ya Titus cogió la guerra y siguió él como jefe de toda la guerra, decretaron, aumentaron y dijeron que también Atarot Kalot, las coronas que le colocaban las novias, también no se pueden usar más. ¿Qué significa Atarot Kalot? Dice Rabbi Yohanan, nombre de Rabbi Yohanan, es un tipo de corona que le colocaban a la novia que tenía la forma de una ciudad de oro, en oro. Y así también está escrito en la Baraitá, que eso estaba prohibido, pero sí estaba permitido hacer un tipo de sombrero de corona que estaba hecho de lana. Lana sí estaba permitido. Dice la Gemara Tana, Afal Jupat Hatanim Gazru, May Jupat Hatanim, Zeorit Muzevet. Tana Miaji, Elo en Jupat Hatanim, Zeorit Muzevet, Avaloseka Pirit, Betole Ba Kol Mashirtze. Dice la Gemara que también decretaron sobre Jupat Hatanim, la jupá de los novios. ¿Sí? ¿Qué es Jupat Hatanim? Lo hacían de oro. Y dice la Baraitá que efectivamente, como está escrito en la segunda Baraitá, que únicamente está prohibido cuando es una jupá de oro. Eso es lo que está prohibido. Pero si lo hacen con un enrejado, ¿sí?, de
de palos, de juncos y demás, eso sí va a estar permitido, inclusive colocar diferentes joyas de oro. Lo prohibido es cuando la misma jupá está hecha de mucho oro. Sigue diciendo la Gemara, mencionamos en la Mishnah que decretaron de que no le enseñe el papá a sus hijos, los padres a sus hijos, el lenguaje de romano. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? No romano, perdón, griego. Yevaní. Dice Matano Rabbanan que Shetzalum al Jebet Hashmonaí ze al ze allá urkenuz mi bajuz. Dice, te voy a explicar por qué es lo que está pasando con este lenguaje. Allá urkenuz mi bajuz, ve Aristóbulos mi bifnim, ve Jolion bayom, hayum meshashelim dinarim akupa, umalim laem temidim, allá sham zaken echad, shayam makir, בחוכמה יוונית, לעז להם בחוכמת יוונית, אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה, אין נמצאים בידכם. למחר שישאלו להם דינרים בקופה, העלו להם חזיר, כיוון שהגיע לחצי חומה נעד ציפורניו, ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה. אותה שעה אמרו, ארור אדם שיגדל חזירים, וארור אדם שילמד לבנו חוכמת יוונית. ועל אותה שנה שנינו, מעשהו בעומר מגגות צריפים, ושתי הלחם מבקעת אין סוחר. Dice la hermana, mira la historia que pasó cuando los reyes de los Hashmonaim empezaron a pelear entre los hermanos Orkenus y Aristóbulos. Aquí hay diferentes versiones. Aquí la versión de la Gemara es que Orkenus estaba fuera de la muralla de Jerusalén y Aristóbulos estaba dentro de la muralla. Cada día y día que pasó, ellos querían hacer korbanot, ¿sí? Aristóbulos quería hacer korbanot. Entonces, ¿qué hacían? Le mandaban una moneda por fuera por encima de la muralla, y ellos le mandaban por una cesta un corderito para el tamid, para el korban tamid de la mañana. Y efectivamente había una persona anciana dentro de Jerusalén que les dijo que sabía el lenguaje griego, y también la sabiduría, habían señas también griegas, sabía todo eso. Y le dijo así en una indirecta a los de afuera, miren, señor, le voy a decir algo, mientras que ustedes sigan mandando el corderito para Corbán, eso mismo cuida de que no van a ganarle nunca, el mismo Corbán los cuida. Entonces, ¿qué hizo? Gracias por decirnos eso. Entonces, el día siguiente mandaron dinero, ¿sí? Los que estaban Aristóbulos mandaron dinero. ¿Y qué le mandaron de vuelta de fuera? En vez de un cordero para el Corbán, un hazir, un cerdo. Sabían que no se puede subir. Y cuando empezó a subir el cerdo sobre la muralla, en la mitad de la muralla, se agarró el cerdo ese en la muralla, y hubo un temblor fuerte en el Israel por el Hilul Hashem, por profanar el nombre de Dios. Es gravísimo lo que estaban haciendo, ¿sí? Y en ese momento decretaron y dijeron, maldito sea la persona que crezca, que tenga un establo, no sé cómo se dice, de cerdos, que sí, un ganadero de cerdos, y maldito sea para aquella persona que le enseña a su hijo el lenguaje griego. ¿Por qué? Porque esta persona fue el que causó todo el problema. ¿Por qué? Porque sabía este tema griego. Y efectivamente ese mismo año, por todo el tema que había un cerco, porque estaba mucha guerra, etcétera, por eso mismo se causó de que no tenían donde traer el Corbán a Omer, tuvieron que traerlo de un lugar más lejos, al igual que Shte Alejem, el Corbán a Omer que se traía en Pesach, y el Shte Alejem que se traía en Shavuot, tuvieron que traerlo de otro lugar, porque ahí alrededor había pura guerra. Sigue diciendo la Gemara, Eini, veama Rebbi Beretz Israel Lashon Sursi Lama, Ela y Lashon HaKodesh y Lashon Yevanit, veama Rabbi Yosef Babel Lashon Arami Lama, Ela o Lashon HaKodesh o Lashon Parsi. Dice la Gemara, no me cuadra que tú me acabas de decir lo que me acabas de decir. ¿Qué me acaba de decir? Que los padres no le pueden enseñar a su hijo el lenguaje griego. Dice la Gemara, no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra? Porque Rebbi, por ejemplo, él dijo, en Eretz Israel no entiendo por qué se necesita enseñar el lenguaje Sursi, otro tipo de lenguaje. Le dice, ¿para qué es necesario? No hace falta estudiar el lenguaje Sursi. O enseña la Shona Kodesh, dice Rebbi, hebreo, o enseña ¿qué? Lenguaje griego. Significa que el lenguaje griego está permitido. Igualmente con Rabbi Yosef, él dijo en Babel, ¿para qué necesitas aramí? ¿Para qué necesitas arameo? Enseña o la Shona Kodesh o la Shon Parsi. Sí, pero de todas maneras vemos que Rebbi dijo que enseñen ¿qué? Griego. Significa que griego está permitido. Dice la Gemara, no, Lashon Yevanit Lahud, Vejochma Yevanit Lahud. En verdad, lenguaje griego se puede aprender y se puede enseñar también. Lo que está prohibido es la sabiduría, o enseñar, mejor dicho, las señales que tiene normalmente el reinado griego. Tiene unas señales, unas palabras que nada más ellos entienden, y eso no hay que enseñarlo. Y esta persona, este anciano, sabía esas señales. Y eso fue lo que causó que nadie entienda y que al final venga todo el problema. Eso es lo que está prohibido aprender. Pero el lenguaje que hay hoy en día, el lenguaje regular del pueblo griego, no hay ningún problema con eso. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando, dice el hermano, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? También esta sabiduría, estas señales griegas también están permitidas, deberían de estar permitidas. ¿Cómo tú me dices que está prohibido? Rabbi Yudá, nombre de Shmuel, dice el nombre de Shimon Gamliel, trae un versículo en Ejá, en Iyol Elal Nafshim, y Kol Benotiría, que se refiere, 1000 alumnos tenían casa de sus padres, 500 estudiaron Torah y 500 estudiaron la sabiduría y las señales griegas.
y no quedó nadie, sino nada más yo y el hermano de mi papá en Asia. Pero de todas maneras vemos que en casa de Rabban Gamliel, ¿qué hicieron? En casa de Rabban Gamliel enseñaron lenguaje griego y señales griegas. Dice la Gemara, Shani Shel Bet Rabban Gamliel de Krovim le Malchut Abu. Ellos diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque ellos estaban cercanos al reinado, mejor dicho, a los griegos. Y ellos necesitaban saber eso, porque necesitaban hablar con ellos. O sea, ya que necesitaban hablar con ellos, por eso está permitido. Y también vemos eso similar en otro lado de Tania. Mesaper comí, ares de mirka de morí. Avtolus ben Reuben hitru le saper comí. Shukaro la malhut. El ben Rabban Gamliel hitru la jujma de ben la malhut. Por ejemplo, está prohibido cortar a una persona el pelo por delante todo y dejarle por atrás mucho pelo en el tiempo de antes. ¿Por qué? Porque eso ¿quién lo hacía? Los emorim, la gente no judía. Y eso es bejukota koim lo telejo. Sin embargo, Avtolus ben Reuben, que era yudí, era un peluquero, sí le permitieron a él que cortar de esta manera. ¿Por qué? Porque él estaba cercano al reinado. Y si no lo va a hacer, lo van a acabar con él. Igualmente aquí, dice la Baraita también, Rabban Gamliel le permitieron estudiar y enseñar Jochmat y Ebanit porque ellos estaban cercanos al reinado griego. Seguimos un poquito más. Mencionamos de que al final, cuando se subió el Betamigdash, dictaminaron y decretaron de que la novia, cuando sale de su casa al matrimonio, no salga con el dosel, con el velo ese. ¿Sí? Y al final, Jajamim lo volvieron a permitir. ¿Por qué lo volvieron a permitir? Porque es más ceniut, es más recatado que salga con el velo, porque si no, todo el mundo está viéndola. Sigue diciendo la Gemara, Mishemet Rabban Gamliel batla Jochma vejuleta Rabbanan Mishemet Rabbi Eliezer nignaz de Sefer Torah. משמד רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה, משמד רבי עקיבא בטלו זרעי תורה, ונסתתמו מעיינות חוכמה, משמד רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חוכמה, מעטרת חכמים עושרם, משמד רבי חנינא בן דוסה בטלו אנשי מעשה, משמד אבא יוסף בן קטונתא בטלו חסידים. ולמה נקרא שמו יוסף בן קטונתא? שהיה מקטני חסידים. משמד בן עזאי בטלו שקדנים, משמד בן זומא בטלו דרשנים, משמד רבן שמעון בן גמליאל עלה גוואי ורבו צרות, משמד רבי יוכפלו צרות. Dice la Gemara. Desde el día que murió Rabbi Eliezer, es como si fuese que se enterró la Torah. ¿Por qué? Porque él sabía toda la Torah de memoria, tenía todo como si fuese que estaba todo escrito. Desde el día que falleció Rabbi Yoshua, se anuló el consejo y el pensamiento, porque él daba muy, muy buenos consejos y pensaba mucho. O sea, daba buenos consejos. Desde el día que falleció Rabbi Akiva, la gente fuerte de Torah se acabó, él era el último. Y la sabiduría profunda, él también la tenía y también se acabó. Desde el día que falleció Rabbi Elazar ben Azariah, Atarot Jochma, las coronas de la sabiduría se acabaron. ¿Por qué explico esto? Este jajam, Rabbi Elazar, era un jajam muy grande, pero también tenía una corona. ¿Qué es la corona? La corona de la sabiduría. Él era muy rico. Eso era importante en ese entonces porque también el rabino a veces, el jajam, cuando es jajam, si no tiene dinero, a veces puede llegar puede ser tentaciones para otros lados. Entonces él tenía las dos, también jajam y también riqueza. Y cuando falleció se acabó esto. El día que falleció Rabbi Haná ben Dosá, se anularon, ya no había más personas que hacían increíbles acciones y milagros. Desde el día que falleció Abba Yossi ben Katontá, ya no había más hasidim, piadosos. ¿Y por qué le llamaban Katontá? Como vimos en la Mishnah, porque era el último de los piadosos de la generación. Desde el día que falleció Menazai, se anularon los diligentes, los shakdanim, los que se esmeraban, los que se esforzaban. Desde el día que falleció Benzomá, se anularon, ya no había más darshanim, personas que saben profundizar en la Torah y saben toda la historia judía. Desde el día que falleció Rabbi Shimon Gamliel, las langostas subieron y acabaron con la cosecha y aumentaron los sufrimientos. Y el día que falleció Repi, se duplicaron los sufrimientos. Seguimos un poquitito más. Mishemetre y Batlán Abavirat Het, vimos en la Mishnah y también en la Baraita. Bueno, esto lo vimos más en la Mishnah. Cuando falleció Repi, él era el último de humildad y de temeroso de Dios. Fíjense qué pasó. Amale Rabbi Yosef Letana. Lo titni anavá de Ika. Vino Rabbi Yosef y le dijo al autor de la Mishnah: No, eso no es correcto. Tú acabas de decir que desde que falleció Repi, se anuló ¿qué? ¿Se anuló la humildad? No, señor, estoy yo aquí. Dice Rabbi Yosef, estoy yo aquí, yo sigo humilde, no se anuló la humildad. ¿Sí? Y Rav Nachman dijo también algo similar. Ámale Rav Nachman, letana lotnitni irat het de Ikana. Y tampoco días desde que falleció Revi se anuló, ya no había más personas temerosas de Dios. Yo estoy aquí, yo soy temeroso de Dios, dice Rav Nachman. Y todo el mundo pregunta, ¿cómo tienen ese orgullo de decir eso? La respuesta sencilla es de que ellos no quieren que quede una Mishnah de manera equivocada. Entonces, si estoy aquí, ellos dicen, si yo estoy aquí, pues ¿por qué va a decir que se acabó la humildad, se acabó el temeroso de Dios? Y la verdad es que ellos siguen ahí. Pero de todas maneras, así acabamos este Perek Teshi, este 9º capítulo, Adran Alaj Eglar Ufa. Al mismo tiempo culminamos el tratado de Masejet Sotah, Veslikala Masejet Sotah. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.